enseñanzas en este capítulo, muy especial y muy particular. Justo cuando estábamos cantando el himno, ¿no? Los que hemos nacido en pentecostales, a mí me emocioné bastante porque es un himno que me fascina. Y justo tiene que ver con el Señor, como pastor, cómo nos ha cuidado, cómo nos, a pesar de pasar por momentos difíciles, Él está allí para consolarnos, para socorrernos. Y sabemos de que la muerte del Señor, de nuestro Señor Jesús, ocupa un lugar central en la redención de todas sus ovejas, todos sus elegidos. Si no hubiese muerto, definitivamente ninguno podría ser salvo, o viviríamos en incertidumbre, o practicaríamos cualquier religión inventada. Así que viene la pregunta y nos dice, ¿qué intentó lograr con su muerte? Cualquiera que pueda salvarse o salvar eficazmente a muchos. ¿Cuál fue la intención de Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? ¿Fue para hacer posible que cualquiera o tal vez pudiera salvarse? ¿O Cristo vino para salvar con seguridad a un gran grupo de personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Sacrificio suficiente, ¿verdad? Único y suficiente, no hay más. Entonces vamos a analizar dos enseñanzas claves. Ha surgido un tema de debate en torno a lo que es el sacrificio suficiente, o algunos le llaman redención particular, ¿no? O siglos pasados también le habían dado otro nombre. Pero vamos a trabajar en base a la identidad de las ovejas, ¿no? A la identidad de las ovejas y del buen pastor. Así que según este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, ¿no? Las ovejas está atribuyendo que son de Cristo, o sea, no pertenecen a nadie más, ¿no? Así que las que la conocen, las que lo conocen, ¿por qué lo reconocen? Por su voz, ¿verdad? Todos tenemos una mascota, ¿verdad? Cuando tú lo llamas en particular, viene corriendo, lo llama a alguien que no es de él, ¿no? Aristo, no sabe quién es. Y en particular nosotros como ovejas del Señor, ¿no? Vamos a Él, conocemos a Él por derecho de posición, porque sabemos de que Él lo que ha hecho con nosotros. Hemos leído el capítulo entero y cómo es que el Señor le explica a estas personas. Obviamente, imagino que entre su audiencia había pastores que criaban ovejas. Y en el pueblo de Israel era particular el criar ovejas, porque tú no criabas un animal simplemente porque te tocaba, porque lo heredaste, sino es que ellos criaban, ¿no? El cordero pascual, ¿no? Aquel animalito que separaban de antemano, que no tenía ningún defecto, que era perfecto, sin manchas, ¿no? Ni ninguna cosa semejante, dice el capítulo. Pero en particular dice, ¿no? En Juan 10, del 1 al 4, dice, ¿no? Las ovejas oyen su voz. Y otra cosa en particular las llama por su nombre. Y es algo que tenemos que tener en cuenta aquellos que hemos sido llamados de manera eficaz. La semana pasada hablamos acerca de eso. Es porque hay una relación entre el pastor y su oveja, entre el Señor Jesús y su pueblo. Y te llama por tu nombre, o sea, Él está en control de ti, sabe lo que tú estás pasando, sabe lo que tú estás atravesando. No es ajeno. ¿Verdad? Dice también, todas las propias. Va delante de Él. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. La Escritura dice que en nuestro corazón están nuestros deseos, ¿verdad? Porque yo anhelo, la ley nos dice si ese deseo está mal o está bien. No, yo, por ejemplo, deseo, ¿no? Un ejemplo, quisiera tener, por ejemplo, un Rolex. Está de Pero mirando racionalmente, ese anhelo está mal, porque va en contra de lo que yo anhelo. Yo no puedo poseer un Rolex. Sería contraproducente, porque ¿de qué me serviría? ¿No? Entonces, ¿quiénes son esas ovejas de Cristo? Ellas le siguen y escuchan su voz, y la razón de todo esto es porque son una posesión de Él, son suyas.
es porque las ovejas conocen lo que Él ha hecho por él, ¿no? Las cuida, las protege. Dice que Él va, el portero abre, las llama, ellas salen, las lleva a pastar. Y esa es una ilustración de cómo es la relación del Señor con su pueblo. Y a veces, como les hablaba del corazón, a veces nuestro corazón, cuando entra en el valle de sombra, como dice David, y de muerte, a veces nos hace pensar y nos lleva a imaginar de que Él no está ahí. De que el pastor capaz está descansando, durmiendo, o está haciendo otra cosa, o se ha ocupado, no tengo que ver una galaxia que va a explotar y que va a crear un agujero negro, y se olvida de su pueblo, no. Está en cosas de cuidado, guiándonos, llevándonos a pasos a ver de praderas. Pero el problema está en nuestro corazón. ¿Cómo es que Él nos hace pensar? No, la mente positiva, no piensen en cosas positivas y te darán. ¿Cuánto mejor si conocemos el Evangelio? La mejor cosa positiva en la cual tú puedes pensar en lo que el Señor ha hecho por ti y ha dado por ti. Y en el versículo 10 del 11 al 16 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todos sabemos del sacrificio, al principio que les dije, cómo es que este sacrificio es fundamental y trascendental en la vida del pueblo. Si Jesucristo no hubiera muerto, hermanos, seríamos una religión más, ¿no? Hay un meme donde van a pelear Goku y Vegeta y dice: vayamos a un lugar vacío, y se van a pelear a la altura de Jesús, ¿no? Los que ven redes saben por dónde vienen. Porque en las religiones, hermanos, la religión cristiana, judeocristiana, es la que manifiesta, pues, proclama, da testimonio de que aquel que vino a salvar y redimir al mundo es el Dios eterno, ¿no? Que para los griegos que no se podía mezclar con lo humano, porque lo humano era corrupto, ¿no? Que para las religiones occidentales, ¿no? Ese Dios tienes que pagar un karma, tienes que pagar tus deudas en esta tierra y recién vas a ser aceptado por Dios, o Él te va a mirar para que pases a formar parte de un individuo del superhombre. No, el cristianismo dice que no. El sacrificio suficiente de Cristo vino, ofreció su vida, ¿no? Como dice el credo apostólico, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y de ahí dice que resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. El Evangelio completo. ¿Y qué dice después en el versículo 16? Y no le importa, y habla acerca de un asalariado. Perdón, dice que viene el lobo, ¿no? Y dispersa. En la amistad, hermanos, en la amistad de las leyes judías, hebreas, habla acerca del asalariado. Dice que si viene una oveja, el pastor asalariado, o sea, que recibe un sueldo, ¿no? O un intercambio de pago. Si viene un lobo, él tenía la capacidad de pelear con este lobo y defender las ovejas, ¿no? Pero ya si eran dos, bueno, ya la ley lo excusaba y decía: no, bueno, ya son dos, ¿no? Y ya, bueno, puede huir y puede ir, ¿no? Ya no hay pierde, pues, se puede decir, ya no hay qué podemos hacer, ¿no? Pero bueno, hablamos de Argentina atrás, donde un lobo no es el tamaño de un perro que vemos ahorita, pues, ¿no? Era un lobo grande, y no eran cualquier animal. Y si tú has visto y tienes conocimiento, un lobo no caza solo. ¿Cómo caza? El lobo caza en manada, ¿no? Y ellos desarrollan una actitud de que encorralan a su víctima y después se alimentan con un obvio instinto natural. Y aquí el Señor habla acerca de aquellos que están a cargo de personas. Están a cargo de personas. Están a cargo de personas. Yo no solamente habla de un pastor. Habla de padre, tú como líder, ¿no? ¿Cómo estamos como líderes? Estamos viendo acerca de la identidad de las ovejas con su pastor. Vemos que el pastor es dedicado para con nosotros, se ha tomado el tiempo de entrar en el espacio-tiempo, como decimos, se hizo hombre, habitó entre nosotros,
nos mostró cómo es que guía a un líder, cómo es que, como decía un hermano, si que Jesús hubiera sido papá, hubiera tenido un hijo terrenal, hubiera sido el mejor padre del mundo, pero refleja a Dios, ¿no? Cómo es que Él con nosotros. Y ahora de nuestra responsabilidad como tú que tienes a alguien a cargo, ¿no? Pastor, líder, papá, mamá. ¿Cómo estás guiando tú el corazón de tus hijos, el corazón de tus discípulos? ¿No? ¿Cómo es esa guianza? ¿Cómo es? Desinteresado, bueno, ya tiene 30 años, él sabe qué hacer. ¿No? O a veces, como en Jeremías, donde Dios molesto con su pueblo, con el pueblo, dice, ¿no? Han elegido altares, ¿no? A Moloch, y ahí sacrifican a sus hijos, no cosa horrenda, ni a mí me hubiera ocurrido hacer eso, ni pedirle. Le dice, tienen enfermo el corazón porque sacrifican a sus hijos, a mis hijos, dice ya después, mis hijos que ustedes dieron para mí, los sacrifican en altares a Baal, a dioses ajenos. Y a veces suena horrendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, ¿no? Que conocían a Dios, entregan a sus hijos y los mataban y los sacrificaban a los dioses? Pero a veces, hermanos, no estamos muy alejados de eso cuando nosotros, por ejemplo, nos ocupamos teniendo hijos para criarlos dentro del Evangelio. Nuestros hijos, hermanos, cuando crezcan, no deben decir, yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto porque si mi papá se entera me mata. No, nuestros hijos deben estar en la cabeza y decir, yo no hago tal cosa porque esto ofende a Dios. Yo no hago tal cosa porque, no porque mi papá le molesta o mi mamá o se va a hacer escándalo para mi familia, no. Va en contra de lo que Dios hace por mí, ha hecho por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, analicemos nosotros mismos. Y ahora, ¿de quiénes son las ovejas que el Señor ha dejado a cargo? De hecho, hay una historia en particular de aquellos que crían rebaños. Dicen que las ovejas hembras, ¿no? Las ovejas hembras tienen una particularidad de cuando ya son adultas, grandes, comienzan a crear grupos. Y simplemente atraen a aquellas selectas que se creen que son como ellas, ¿no? Y a las de menor tamaño, las más pequeñas, las aíslan, las golpean, ¿no? Y a veces suele pasar dentro de eso, y no solamente, a veces nos puede, no, pero las mujeres son así, podemos usar pero no solamente con ciertas ovejas hembras, en el caso de los animales, sino pasa con todos. Tendemos a aislar a veces, no porque no seamos, sea parte de nuestro corazón, sino que es parte de nuestro corazón tratar de buscar grupos selectos mirándolo por el defecto al hermano, y esto es dentro del pueblo de Dios, no debe ser así. Y estamos hablando acerca de la identidad de la oveja como pastor. Y en el versículo, hermanos, del 27 al 29, ¿no? Después de haber visto cómo es que este pastor da su vida por sus ovejas, se entrega desnegadamente, la respuesta evolutiva, o sea, la respuesta voluntaria de parte de nosotros, de nuestro corazón, debe ser eso, ¿no? La obediencia abnegada a Dios. Nuestro corazón siempre nos va a decir, hermano, puede haber, de cierto modo, una intransigencia, como decía Spurgeon, a veces podemos conocer el Evangelio, ¿no? Y tenerlo en mente, pero en la práctica llevar una vida corrupta. Y creer de que yo tengo, de cierto modo, una licencia para pecar, ¿no? Y puedo pecar horrendamente, igual Dios me va a perdonar. Ciertamente es así, ¿no? Te puede dar convicciones de que puedes hacer cosas horribles sabiendo de que a Dios no le agrada. Y es como un ejemplo, no los que somos casados, ¿no? Y hacer una comparación. Es como si yo dijera, bueno, yo sé que mi esposa me ama y, bueno, puedo amar a otras personas, ¿no? Otras mujeres. Sí, a las finales me ama, me va a perdonar. ¿Se dan cuenta cómo sería absurdo mi manera de pensar? Y lamentablemente hay personas que piensan así, ¿no? En un matrimonio, siendo varones. Realmente no son creyentes, no conocen el Evangelio. Espero que no hay un creyente así. No, pero imagínense que yo piense así. ¿Realmente está bien eso? No, ¿verdad? No es correcto. Y no me identifico con el pastor. ¿Cómo es que él es fiel, único, ¿no? Dedicado a su pueblo? Entonces, en el versículo 10, del 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay una ilustración donde tú eres un elegido para el Señor, donde estés, Él te va a sacar. ¿No? Creo que en su mayoría, para poder ilustrar esto, la mayoría creo que ha visto la serie Fusen, ¿no? En la temporada 1, me parece que el primer capítulo, cuando llama a María de Magdala, ¿dónde está ella? ¿No? Está en una taberna, va a hacer lo que siempre hace, ¿no? Y justo llega, ¿no? Llega el Jesús que lo interpreta, ¿no? Y le recita, ¿no? Miren, rescatemos lo que realmente vale dentro del Evangelio, hermano. Y lo importante que es discipular a las vidas de hermanos nuevos, a nuestros hijos también. Lo importante de tener en nuestro corazón la Escritura, como es el Salmo, debemos escribirlo en nuestro corazón, atado en nuestro cuello, ¿no? Y dice, ¿no? Cuando el Señor le relata a Isaías, ¿no? Y le dice, mi hija eres tú, yo te he llamado por tu nombre. ¿Y ella a dónde va? Ella recuerda cuando su papá le recitaba al profeta. ¿Se dan cuenta lo importante? Que cuando el Señor, hermanos, nos llama, nos hace recordar las cosas pequeñas que los destellos de gracia que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado, ¿no? Si miramos atrás, algunos miramos con pena, ¿no? Y vergüenza, ¿no? Y tú eres joven y estás aquí, hermano, ¿no? 20 para abajo, cuiden su corazón, no cuiden sus ojos. Igual la ley dice, he guardado mi corazón y he cuidado mis ojos, ¿no? Para no ofender a tu ley. ¿Se da cuenta? No se trata de que no las personas o la autoridad me va a mandar a la cárcel, no. Es con Dios, te das cuenta, con el Señor. Porque eso va a jugar más adelante. Y eso es lo importante de conocer el Evangelio, porque donde estemos, hermano, el Señor te va a llamar. Y es un regalo que Dios le hace a su Hijo. No es un regalo de Dios para ti. El hecho de que Él te haya traído aquí, el hecho de que el Señor haya tenido ese llamamiento eficaz, como vimos la semana pasada, ese llamado de que eres de Él, hace de que eres un regalo para el Hijo, ¿no? Cuando nosotros vamos a dar un regalo y si apreciamos a la persona, o si estás, por ejemplo, en noviazgo, ¿no? ¿Cómo te emociona? ¿Le gustará el regalo? ¿No? Y a veces la persona que realmente te ama va a decir, no me importa el regalo, lo que importa es el detalle. ¿Cuánto más nosotros que el Señor dio a su Hijo, a su pueblo, ¿no? Para que le diga, toma, ¿no? Guíala. Y él cuando le dijo, ¿no? Y eso es lo que, hermanos, tenemos que tener siempre en claro. Recordar en nuestro corazón, hablarle. Como decía bien, el texto más largo que el Evangelio hace es de la mente a nuestro corazón. Yo puedo tener una teología correcta, ¿no? Puedo tener una idea y expresar ideas acerca del Evangelio de manera eficaz, la gente me puede entender, pero hermano, que uno te enseñe. Pero si no está tallado, no está grabado en mi corazón, donde está el centro de mi deseo, donde no, ese Evangelio no ata y no traza una línea correcta para que mi corazón se pueda guiar, obviamente, por más que yo sepa, ¿no? Hablando, por ejemplo, formalmente de teología histórica, no de teología reformada, por más que yo sepa de todo eso, de que en mi corazón no está eso, no está grabado, voy a pecar, y a veces de manera horrenda. Y voy a caer, me voy a, como el Salmo hace de que habla del perro que vuelve a su vómito, ¿no? Y nos ponemos la reflexión, wow, no, yo no ni eso ya, ¿no? Bueno, lo que me están refiriendo es que tenía un instructor terrible, bueno, sí, pero es horrible. Entonces, la pregunta era, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Porque antes de la fundación del mundo, nos vio como un regalo para Cristo, hablando del Padre, de Dios. Y acerca de Juan 6:35, Jesús dijo, ¿no? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá
Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Habla de un alimento constante y continuo. Y esta es la escritura, ¿no? Cuando estás en momentos de tristeza, de dolor, y no puedes leerla, recuerda en tu corazón, porque debe estar ahí, ¿no? Solamente recordar. A mí, hermano, en lo particular me gusta mucho porque cuando yo era pequeño, mi madre sí ha sido cristiana, y mi familia es de la segunda generación cristiana. Y me acuerdo que mi madre, cuando me peinaba, o me arreglaba, o me bañaba, me cantaba, me leía salmos, ¿no? Y eso cuando estoy en momentos de tristeza, de dificultades, recuerdo la escritura, pero con la voz de ella, ¿no? Eso es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, aquí se cumple cuando dice yo soy el pan de vida, ¿no? Donde yo pongo la voz de mi mamá en lo que ella me ha enseñado, me ha guiado, me ha mostrado. Y el Señor, hermanos, recuerden siempre, nunca va a ser ajeno a los problemas de sus hijos, jamás. Él va a estar ahí siempre. Así peques. Estamos hablando de no pecar, pero así peques horrendamente. Si tú eres una de las ovejas de tu prado, Él va a estar ahí para guiarte, para sufrirte, para perdonarte. No tienes nada, todos hablamos de un sacrificio suficiente. No tienes nada que hacer. Solo tener tu corazón contrito, un corazón despedazado por haber quebrantado su ley, ¿no? Un corazón que no encuentra refugio y reposo, y acercarte a Él y decir, como la canción que acabamos de cantar, no sé nada más que decirte, no tengo otra cosa, solo me acerco a ti. Y a veces es necesario, hermano, no, a veces no, mira qué bonito, ¿qué le puede el Señor? No, a veces es necesario estar ahí, en silencio, aguardar, y estar ahí, alabando al Señor, diciendo, a pesar de las dificultades, puede ser difíciles, ¿no? Deplorables incluso, aunque como dice el profeta, aunque en la huerta no haya animales, ¿no? Aunque la vid no florezca, y aún ahí yo te alabaré. ¿Te das cuenta? O sea, dentro de las difíciles que podemos estar atravesando, ahí el Señor va a estar con nosotros. Entonces, en el versículo 37 dice, vengan a mí. Igual también, por ejemplo, los que están anotando en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿no? Hablamos del corazón contrito y humillado, no le echo fuera. A veces la religión tradicional, por así decirlo, ¿no? Para la religión, dice, no, para que vengas tienes que venir, ejemplo, ¿no? Venir vestido así, no, o tienes que hacer esto. No voy a poner el ejemplo, pero imagínense, ¿no? Ponen como parámetro la vestimenta, si no, no entras. No puedes entrar al lugar santísimo. No puedes, o si vas a enseñar, tienes que enseñar con camisa, pero no enseñar a los hombres, ¿no? Si no eres apto de enseñar el Evangelio. Y camisa manga larga tienes que dar todavía. No, a veces puede ser irrisorio, pero a veces, hermanos, con muy buena intención dicen eso. Y esa es parte de lo que ignoran a veces, o ignoramos a veces. Entonces la idea principal de esto es que nuestro corazón, hermanos, se llene de gozo al saber de que hemos sido dados por el Padre a Cristo. Y eso, imagínense, desde antes de que todo existiera. O sea, desde antes que existiera, hermano, si tú eres cristiano, conoces al Señor, o estás escuchando y llamando lo que no me dice, ha sido elegido desde antes de que el mundo fuera que existiera. Así que, como vemos en Juan 17, ¿no? La oración sacerdotal, lo mismo le llamo, donde él ruega por aquellos, no solo por aquellos que la escuchan, sino aquellos que oirán. Imagínense, estábamos viendo la oración del Señor. Y dice así, ¿no? Pues ahora, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo ya sabía que iba a entregar tu vida en sacrificio, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación, antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibirán, y han conocido claramente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, tuyos somos. ¿Se dan cuenta? Somos del Señor. Si somos del Señor, ninguno vamos a perecer. Ahora, dentro de eso puede surgir la idea de que, por ejemplo, el Señor me vio, ¿por qué? Porque soy bonito.
un corazón menos duro, no. No vio porque éramos menos impíos, o sea, vivimos de manera moral y no hacíamos daño a nadie. No fue por eso. No porque éramos más sensibles espiritualmente, tampoco. No. Nosotros vinimos a Cristo porque el Padre nos trajo. Por eso vinimos a Cristo. Hermano, pero yo me acuerdo que sentí en mi corazón decidí seguir a Cristo. Sí, fue el Señor. Martela tu corazón rompiendo esta vasija y abriéndolo para que puedas ver su luz y venir a Él. Así que aquellos que no son ovejas de Cristo tienen oídos. Aquellos que no son ovejas de Cristo tienen oídos abiertos a muchas cosas, menos a la voz del Señor. ¿Amén? Así que, hermanos, en Juan 10, del 24 al 26 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos durarás el alma? Bueno, espero que nadie de nosotros digamos eso. No, qué pesado. Que no sea pesado el evangelio. No, vuelve el evangelio. No estamos tan lejos. No lo podemos incluso decir, ¿no? Pero sí con nuestra actitud. La teología, el ateo práctico, sabiendo, conociendo todo, ignora lo que Dios ha tratado en su ley. Si tú eres el Espíritu, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y habla acerca de un pueblo en particular, ¿no? Las ovejas de Cristo manifiestan que son suyas porque escuchan su voz y le siguen. Pueden ser que las ovejas por un tiempo, ¿no? Ahí hablamos acerca de caminar extraviados por un tiempo, podemos perder, desorientarnos. ¿Quién no? Yo en la juventud, hermanos, quería seguir al Señor, pero a veces la ignorancia y las limitaciones que tenía del Evangelio a veces me llevaban a hacer otras cosas, ¿no? Me enamoraba de chicas que no eran cristianas, y a veces me decía pensar que realmente seré cristiano, o sea, porque mira, conozco al Señor, sé que no debo pecar, sé que no debo hacer esto, pero ya ¿qué hago? Y me iba, ¿no? A mi vida, decía, mira, pecado, y a pensar que tienes que hacer 15 días de ayuno, 10 días de ayuno. Y ya vas a ver, ahí el Señor te va a ir, va a hacer, no te decía abiertamente que tenías que expiar tu pecado, pero al decir que tenías que hacer tal cosa, ya te generaba una cortina, ¿no? Para que no te guardas. Pero hermanos, incluso aún están extraviados, ¿no? Hoy de aquí para allá, sin embargo, sabemos que tarde o temprano reconoceremos la voz del pastor y vendremos en arrepentimiento a Él. A pesar de estar desorientados, vivir desenfocados de lo que podemos hacer, el Señor te va a llamar a usted, ¿no? Ahora, Juan 17, para avanzar, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y cuando habla de nadie se refiere de nosotros mismos, nuestro corazón que nos lleva a hacer otras cosas. ¿Quién te va a arrebatar de la mano del Señor? Nadie. Porque el sacrificio ha sido suficiente. El hecho de que Él haya muerto por ti ya tiene de que nada te va a arrebatar de Él, nada. No existe cosa alguna que pueda arrebatarte de tu mano, o sea, estás seguro en Él. No hay nada que te pueda ir y perderte. Así que, hermanos, sabemos que al final de la historia, las ovejas que dan el Señor, por el sacrificio eficaz que Él ha hecho, nadie se va a perder. Téngalo por seguro eso. Así que, ahora, surge una pregunta. ¿Qué es lo que hace Cristo por estas ovejas que son suyas por derecho de posesión? Así que esta pregunta nos lleva al segundo punto. Cristo realmente ama a cada una de sus ovejas, aún desde antes de venir al redil, al punto de dar su vida por ellas. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir a nuestras esposas: te amaba antes de que te conocieran. A veces lo podemos usar como poesía para impresionarnos. Pero hasta cierto punto mentirían, ¿no? Pero el Señor sí puede decirlo, ¿no? Yo te amo antes de que te conozca.
antes de que me conozcas, yo ya te amaba, ¿no? Sabía tu nombre, había escrito hasta qué punto ibas, hasta qué día ibas a respirar, hasta qué día, hora, segundo ibas a respirar. Conocía eso. Así que el Señor habla y dice, no, en Juan 10:16. También tengo unas ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. La convergencia, ¿no? La unidad, une, ¿no? Las ovejas que vienen del pasado y aquellos que hoy, los hebreos le llamaban los gentiles, ¿no? Aquellos que no eran de su pueblo. Así que ahí estábamos tú y yo, ¿no? En esta oración donde dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que una de las cosas importantes es que Cristo no es solo se presenta como el pastor de las ovejas, sino que también Él es la puerta del redil. No es una puerta, no es una opción aquí en la cual está el premio mayor. ¿Cuál de la puerta quieres? No. Cristo es la única puerta de la cual tenemos que pasar. Solo una. Y justo en el 19 dice, no, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y eso nos recuerda a Salmo 23, ¿no? Dice que nos va a llevar, nos va a sentar en verdes praderas, ¿no? Y a veces, cuando pasamos los momentos difíciles, los momentos oscuros, a veces como que la verdad no pareciera que estamos ahí, ¿no? Como que vivimos un poco desorientados, pero me dijiste que iba a estar en verdes praderas. Pero a veces los momentos difíciles, hermano, es donde el Señor forma nuestro carácter, ¿no? Porque nuestro temperamento nos puede llevar a pensar, nuestro corazón nos puede llegar a pensar que el temperamento es el carácter. No. El carácter del cristiano es forjado a través de las dificultades. Donde el Señor te muestra, te hace atravesar por lugares difíciles para tú poder recordarlo. Por ejemplo, yo antes de casarme, de cierto modo, como hombres, somos de cierto modo independientes, ¿no? Y como dice el libro que estamos leyendo en Macho Reformado, acerca de la disciplina del matrimonio que toca esta semana, ¿no? Donde habla acerca de cuando nosotros nos casamos, traemos como muebles de nuestra casa, ¿no? O sea, cultura de familia. Y cuando nos unimos a otra persona, como que resulta chocante, porque ya nosotros ya no comienzamos a crear la cultura de mi familia, sino tú creas tu cultura como esposo y esposa. Entonces hay cosas que la esposa viene y dice, oye, mira, esta costumbre que tú tienes está mal. Y a veces, somos orgullosos. Y decimos, no, ¿por qué? Si es siempre hecho así, y para mí está bien. Como que hay choques, ¿no? Y hay fricciones. Y a veces eso lleva a conflictos. Y si no sabemos manejarlo, hermanos, va a haber problemas siempre en el matrimonio. Pero si anteponemos a nuestras posturas, ponemos el evangelio, ¿qué es lo que debe hacer un esposo cristiano? Va en sabiduría va a poder decir, mira, no, si está bien, sé que estoy equivocado. Igual también con tu esposa. Todo tiene que ver con el dialogar, porque ya va a decir, no, que está mal, pero no lo voy a decir porque capaz de molesta. Estoy posponiendo un conflicto nada más, porque más adelante va a estallar, va a explotar. Y capaz resulta que no es tema de que pero otra vez te dije y no dijiste, y que por aquí, y que por aquí. ¿Se dan cuenta? Pero cuando ponemos el evangelio por sobre nuestras costumbres o culturas de familia que tenemos, porque tenemos eso y nos va a pasar si hablamos de casados, entonces como solteros también tienen que ir viendo qué es lo que ustedes van a tener que. ¿Y cómo yo sé qué es lo que tengo que investigar? Conociendo el evangelio, sabiendo de que está Cristo de por medio. Y eso hablando acerca de lo que es la puerta, ¿no? ¿Cómo entramos a conocer mejor al Señor? Al conocerlo a Él, al saber cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es que Él trata a las personas. ¿Cómo se compara el esposo con el Señor? ¿No? ¿Cómo se debe comparar el esposo con el Señor?
Entonces, lo que hizo el buen pastor por nosotros, entregó su vida. A veces en el antiguo dice que el pastor su vida da por las ovejas. Y a veces el pastor entrega su vida y a veces, supongamos que un pastor que crió ovejas, ¿no? Dando la expresión del pasaje, cría sus ovejas, él muere y pueden decir, wow, ¿no? Se entregó por las ovejas, gracias a Dios, pero van y consiguen otro pastor. Pero aquí lo formidable de la historia es que el pastor que entrega su vida es para redimirle, para entregarle una nueva, para entregarle de nuevo la creación recreada, ¿no? Él dice, no, aquí hago nuevas todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva perdieron el huerto? Por un solo mandamiento. Ese el Señor vino a restaurar, a hacer nuevas todas las cosas. Y él dice, ¿no? En Juan 10, 10, he venido para que tengan vida. Y no solo para que tengan vida nada más, sino para que la tengan a raudales, en abundancia. Siempre va a estar a disposición. En el momento en que te encuentres, en la situación en la que estés atravesando, va a estar a disposición la vida eterna que Él te ofrece. O sea, no hay pierde con Él. Tú decides. Está de ti. Tu sacrificio ya ha sido dado, es suficiente, no hay nada más que hacer. No, como digo al principio, no puedes entregar otra cosa más, simplemente tu corazón rendido a Él en arrepentimiento. ¿Saben qué es arrepentimiento? ¿No? Y yo estoy yendo así, no, y para allá está la Virgen y la perdición, no, yo doy una vuelta y voy a donde está la vida eterna, la salvación. Como dice el Señor, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. ¿Qué es para siempre? Nunca se va a acabar, nunca se va a terminar. Piensa en lo que más te gusta aquí, ¿no? El pollo a la brasa, ¿no? Tu papá a la bancaína. Imagínate tenerlo para siempre, te puede hostigar, pero lo que el Señor te ofrece nunca te va a hostigar, nunca te va a cansar, siempre te va a satisfacer. Toda la vida, para siempre, tienes la eternidad con Él. Las canciones que cantamos y exaltamos a Él hoy, las seguiremos haciendo en la eternidad. Nunca nos vamos a cansar de conocerlos para siempre. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Hoy podemos ayudar y decir, ¿no? Capaz, ¿fue suficiente el sacrificio para mí? Dile a tu corazón, sí, fue suficiente, no tienes que hacer nada más. Ve a Él y abrázalo. Porque Él ya te abrazó primero. Como el hijo pródigo, recuerda y dile, no, como el hijo pródigo recordó y dijo, no, entré en razón. Le llamó a visitar. Dice, en la casa de mi padre hay abundancia de comida, hasta los empleados tienen para comer, y yo aquí comiendo comida de sal. Iré a mi padre, ¿no? Y él dice, no trabajaré, ¿no? Nuestro corazón que quiere hacer cosas para ganarse la tentación. Pero ¿qué dice el padre? No esperó que él llegara, ¿no? Incluso hay ilustraciones de historias de Medio Oriente donde dice que incluso había personas que cuando reconocían al hijo que había deshonrado al padre, comenzaban a tirarle piedras y no le dejaban entrar al pueblo. Y él explica de que por qué el padre baja a recibirlo para evitar eso. Hermanos, no seamos piedra de tropiezo para aquellos que anhelan venir. Y eso habla de nosotros. ¿Qué vas a hacer tú? Porque saber de que, por ejemplo, a veces, de saber de que el sacrificio de Cristo fue eficaz, fue suficiente. Y a pensar de que bueno, puede descansar. Si el Señor igual no hay nada a su problema, Él las va a traer. No. Porque el Evangelio ha sido dado para que. Porque el Evangelio es el fin, el Evangelio es el mensaje al cual nosotros tenemos que proclamar y hablarlo. No guardarlo, no meterlo bajo nuestra almohada y decir, bueno, en algún momento alguien lo va a decir, yo porque tengo miedo. No, hay que contarlo. Tú vas a un gimnasio bueno, vas a un lugar, a un restaurante que vale, ¿qué hay? A veces ponen en el estado, no, gente, quiero comer un combinado, ¿dónde me recomiendan? Y le llegan 5 mensajes. Ese es el Evangelio. Contarlo. Aquí me trataron bien, aquí me trataron así, aquí me atendieron bien, aquí me enseñaron la verdad, aquí me dijeron que
la única puerta de la cual todos aquellos que tienen hermanos entran y hallarán gozo y paz. Oye, ¿qué? Hay que hacerlo. No nos quedemos callados, hermano. No lo guardamos para nosotros. Así que, para terminar, este Señor dirá en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Así que lo único que tienes que hacer es venir a Él. Hermanos, el Evangelio no es solo para aquellos que la vida de Cristo es también para nosotros, recordándolo una y otra vez. Una y otra vez. Así que nos identificamos como ovejas, nos identificamos con el pastor. ¿Quién es nuestro parámetro de justicia? Él. ¿Quién es nuestro parámetro de amor? Él. Y así como Él ha amado a aquellos por los cuales se ha identificado, nosotros tenemos que amar a aquellos por los cuales Dios nos ha dado nuestra responsabilidad. Líder, pastor, padres, madres, incluso como jefe, siendo tu jefe. ¿Eres jefe? ¿Eres trabajador? Mostrar a Cristo. Es nuestro llamado. La salvación está para su pueblo. Su pueblo tiene que ir traidor. Así que, y parte del sacrificio eficaz también son los privilegios. Bueno, voy a repetir nada. Parte de que del sacrificio eficaz también es que hay privilegios en los cuales la iglesia proclama y recuerda.